Llegó a decir sabiamente Martín Lutero que en Cristo crucificado reside la verdadera teología y el conocimiento de Dios. Pues bien, esta frase, dicha por el fundador de la Reforma Protestante en el siglo XVI en Alemania, sirve como punto de referencia para darle una respuesta desde la doctrina de la Iglesia Católica a una disertación en video del señor Carlos Antonio Montemayor Morales, pastor, biblista y apologista de la Iglesia de la Luz del Mundo, en un video sobre la Iglesia Católica y el tema de la cruz, y que hace parte de la serie ya conocida por todos nosotros de Reto al Pastor Carlos Montemayor, donde todas las personas, católicas y no católicas, incluyendo los de la Iglesia de la Luz del Mundo, pueden dar sus opiniones abiertamente, bien sea a favor o en contra de las mismas, cumpliendo así la profecía que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 34, donde el anciano Simeón le profetizó a los padres de Jesús, José y María, en el templo de Jerusalén, que Jesús sería signo de contradicción o división entre los hombres. Veamos inicialmente cuál es la posición del pastor Carlos Montemayor sobre el tema de la cruz de Cristo. Cuando algunos creyentes usaron la cruz como símbolo de ser creyente en Jesucristo, ¿fue acaso antes de que Jesucristo muriera que él tenía ese símbolo de la cruz? No, claro que no. Claro que no lo podían tener ellos. Ese símbolo no era de ellos. Ni los discípulos, los apóstoles, ni Cristo tuvieron ese símbolo. Después de haber escuchado al pastor Carlos Montemayor, podemos agregar desde el punto de vista del contexto histórico que la crucifixión era la pena capital más dolorosa, cruel y degradante de la antigüedad, utilizada por muchas culturas y civilizaciones en referente sobre todo a la Mesopotamia. Estamos hablando de Asiria, Fenicia, Babilonia, Persia, Cartago y a finales del siglo I a.C. también utilizada por el Imperio Romano. Era aplicada a los peores criminales, ladrones, desertores de las filas del Imperio Romano, esclavos, espías y demás. Y ese fue el instrumento por el cual nuestro Señor Jesucristo quiso traernos la salvación, pues no puede haber redención sin antes no hubiera habido crucifixión. Y es tan importante este hecho en la vida de nuestro Señor Jesucristo que ya había sido presagiado desde el Antiguo Testamento, sobre todo en el profeta Isaías, llamado el Quinto Evangelio, escrito hacia el año 700 antes de la era cristiana. Vamos a leer lo que nos dice en el capítulo 52 y 53 del mismo libro. Utilizaremos la Biblia Católica de Latinoamérica. Dice así la palabra de Dios. El siervo carga con el pecado y lo redime. Mi siervo al final tendrá éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras, cuando vean lo que no se les había contado y descubran cosas que no se había oído. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que no nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que no se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores lo que les pesaba. Nosotros lo creíamos azotado por Dios y castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquila. Pues bien, después de haber escuchado esta profecía, vamos ahora a lo que fue el ministerio de la vida de Jesucristo.
entre los 30 y los 33 años en Israel, donde el mismo Mesías había también ya profetizado de qué manera iba a morir y cómo eso iba a ser parte del plan de Dios. Y vamos a remitirnos también al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Aquí vemos dos cosas interesantes. Primero, la expresión o el término Hijo del Hombre se utiliza más de 40 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la persona de Jesús. También nos dice el Señor que solamente en la cruz del Calvario o el monte Gólgota todos los hombres sabrán que Él es. El término yo soy es muy conocido desde el Antiguo Testamento y fue la misma expresión que utilizó Yahvé para dirigirse a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Igualmente, el término Jesús quiere decir Dios es salvación. De hecho, una de las pruebas más contundentes por la cual los discípulos o apóstoles creyeron que Jesús había resucitado fueron precisamente las señales o cicatrices que había dejado su martirio en la cruz. Eso aparece en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versos 19 y 20, 24 y 27. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Más adelante el texto continúa. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en sus agujeros de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Observemos una segunda declaración del pastor Carlos Montemayor sobre este mismo tema de la cruz y la relación con la Iglesia Católica. Tú piensa la verdad, ¿a quién le debes la gratitud? ¿A Jesucristo o al arma con que lo mataron? ¿A Jesucristo o a aquella silla eléctrica o aquella horca o aquella cruz que era el método para matar a las personas más malas? Después de escuchar al pastor de la Iglesia La Luz del Mundo, podemos agregar lo siguiente, teniendo como referencia a uno de los principales conversos y escritores del cristianismo, que es el apóstol Pablo. En todas sus epístolas vemos cómo el apóstol centra su atención en dos hechos relacionados con la vida de Jesús. La primera, la crucifixión, y segunda, la resurrección. Veamos de la primera y nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1-2. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratorias ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y a un Mesías crucificado. Igualmente, la misma palabra de Dios nos dice que el signo de la cruz es la señal por la cual los demonios y las fuerzas del mal son vencidas. Eso también aparece en otra de sus epístolas. La carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 15. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, está haciendo referencia a los demonios. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Sobre el tema del emperador Constantino y su relación con la cruz de Cristo, que hace parte de la historia de la Iglesia Católica, vamos a ver qué piensa también el pastor Carlos Montemayor Morales. Pero fue hasta el siglo IV que se empezó a usar la cruz. Estudia, ve, piensa, busca quién es
Helena de la Cruz, llamada Santa Helena de la Cruz. ¿En qué año? ¿Cuándo es cuando ella toma la cruz, según ella, en Jerusalén y la trae a Constantinopla? Porque ella era la mamá del emperador Constantino el Grande, que coincidencialmente él acababa de ver en unas nubes una señal. Estaba él para entrar a una gran batalla, iba a tener una gran guerra. Estamos hablando en los años muy antiguos, 318, y voltea al cielo y ve aquella manifestación de esa nube en forma de cruz y oye una voz que le dice: con este signo vencerás, conquistarás o matarás, porque esa batalla fue muy cruenta. Allá en Roma tienen el cuadro donde en un caballo blanco está él y con aquella arma está cortando brazos, manos, pies, una mortandad con aquella imagen de símbolo en forma de cruz. Después de escuchar al pastor Carlos Montemayor, podemos ampliar lo siguiente sobre el tema de Constantino. Y es así, que cuando se encontraba en guerra contra Magencio y mientras marchaba con sus ejércitos, vio una tarde en el cielo una cruz luminosa que también fue observada por sus generales y soldados, y con ella estas palabras en latín: Hic om signus vincet, con este signo vencerás. Durante la noche siguiente se le apareció en un sueño Jesucristo, que le ordenaba cambiar el símbolo pagano del águila imperial de sus estandartes de guerra y adornarlos con el monograma entrelazado de las letras XP, Cristo en griego. Al amanecer y con el signo de la protección divina, los dos bandos se encontraron en el puente Milvio, no lejos de la ciudad eterna. Era el 28 de octubre del año 312. Magencio fue vencido y al huir para protegerse en los muros de Roma, murió ahogado en las aguas del río Tíber. Poco después, Constantino entró triunfante a la capital del Imperio Romano. Ahora bien, este hecho, que es una guerra con un carácter religioso, podríamos decir una guerra santa, tiene mucha relación con otro episodio que aparece en la historia sagrada, en el Antiguo Testamento, con otro personaje, un gran caudillo y general que fue Josué, el ayudante de Moisés, que tuvo la misión de conducir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra del Canaán o la tierra prometida, y llevando como estandarte, en vez de la cruz de Constantino, el arca de la alianza, ese cofre sagrado por el cual Dios daba sus oráculos al pueblo hebreo. Vamos a leerlo con otra Biblia católica, la versión Biblia de América. Vamos al libro que lleva su nombre, Josué, capítulo 6, verso 1, 5, 20 y 21, y después haremos una explicación exegética al pie de página. Conquista de Jericó. Jericó estaba fuertemente custodiada por medio a los israelitas. Nadie salía ni entraba en ella. El Señor dijo a Josué: mira, te he entregado a Jericó y su rey. Todos los soldados darán una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días seguidos. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo dará un fuerte grito de guerra. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo las asaltará, cada uno desde su puesto. Veamos más adelante lo que pasó el 7º día. Sonaron las trompetas. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, lanzó el grito de guerra y las murallas de la ciudad se derrumbaron. Entonces el pueblo asaltó la ciudad, cada uno de ellos desde su puesto, y se apoderaron de ella, y consagraron al exterminio todo lo que había en ella, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y burros, pasándolos a cuchillo. Sobre este episodio, veamos a ver la nota exegética, al pie de página. Relato épico y sacral, conservado en el santuario de Gigal, cuya finalidad era probablemente explicar las presencias de las ruinas en Jericó, relacionadas con la primera batalla de los israelitas en la tierra del Canaán. De nuevo asistimos más bien a un acto litúrgico que a una batalla. Abre la procesión los soldados, seguido los sacerdotes con sus trompetas, inmediatamente detrás el arca, a la que le sigue el pueblo en procesión,
Cuando el pueblo da el grito de guerra, las murallas se derrumban. La toma de Jericó es la gran batalla de los israelitas en el sur, paralela a la de Merón en el norte, que también aparece en Josué, capítulo 11, versos 1 y 14, y presagia el éxito de las sucesivas conquistas en el Canaán. Sobre el signo de la cruz en la Iglesia Católica en los primeros siglos del cristianismo, podemos refutarle al pastor Carlos Montemayor que hay evidencias históricas mucho antes del siglo IV con el emperador Constantino o su madre Santa Elena. Y es así como podemos citar a los llamados escritores del cristianismo, los padres de la Iglesia. Podemos decir al respecto lo siguiente. Se encuentra una carta de Hipólito de Roma, quien murió en el año 235. Afirmaba que los creyentes tenían la costumbre de trazar sobre la frente el signo de la cruz. Cuando estés tentados, sígnate la frente con devoción y piedad. San Efrén, el sirio, en el año 306 también dijo: marcar todo lo que haces con el signo de la cruz, que es dadora de vida. No salgas de la puerta de tu casa hasta que te hayas persignado con el signo de la cruz. No te opongas a hacer este signo cuando estés comiendo o bebiendo o yéndote a dormir, bien sea que estés en casa o de viaje. Veamos también qué nos quiere decir el pastor Carlos Montemayor sobre el tema de la cruz, ya esta vez citando al Catecismo de la Iglesia Católica. Como dice en el Catecismo, bendita cruz que sostuviste los brazos de nuestro Salvador. De veras, tiernamente, como dice allí, estaba sostenido Cristo en aquella cruz, a la cual le debemos gratitud por haber matado a nuestro Salvador. ¿Cómo ves? La referencia que hace mención el pastor Carlos Montemayor sobre el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentra en el numeral 617. Dice así: por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando: oh cruz, ave, spet única, salve, oh cruz, única esperanza. Del mismo modo, si vamos a tomar como referencia la base de fe de las iglesias cristianas evangélicas sobre la sola escritura, podemos mencionar otra vez al apóstol Pablo, el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles o el apóstol a los paganos, en otra de sus epístolas, esta vez la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, y lo vamos a hacer utilizando también la Biblia de referencia de las iglesias cristianas, la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente sobre el tema de la cruz: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sobre las representaciones artísticas de la cruz en la Iglesia Católica, podemos también dar el testimonio de lo que son las catacumbas en Roma, datadas hacia mediados del siglo II y principios del siglo III, considerados los monumentos cristianos más antiguos que se conocen hasta el momento. En ellos se puede observar cómo la cruz aparece pintada y acompañada a los lados con las iniciales en griego A de alfa, principio, y W, omega, fin. Las cruces utilizadas en los primeros siglos carecían de la imagen del Redentor, pero a mediados del siglo V apareció sobre las puertas de la Basílica de Santa María la Mayor en la ciudad de Roma una cruz que contenía la imagen de Cristo. Fue aprobada por el Papa Celestino I. Este símbolo recibió el nombre de crucifijo y a partir del siglo X se convirtió en un elemento litúrgico. Ya a finales de la Edad Media se estableció que en el altar mayor de todas las iglesias católicas debía tener un crucifijo custodiado por dos luces. Del mismo modo, la devoción del pueblo católico o el fervor popular con la imagen de Cristo crucificado ha sido muy representativa en todos los ambientes y a través de todos los tiempos. Y podemos mencionar lo siguiente. En primer lugar, al Santo Cristo de Lepanto, que se conserva en Barcelona, España. Existe una leyenda que dice que esta imagen estuvo presente en la batalla de Lepanto en el año de 1571,
precisamente en la nave capitana de Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Esta fue una batalla decisiva, y gracias a ella no pudieron avanzar hacia la Europa cristiana los ejércitos del Islam, representado por los turcos. También hay un relato que dice que el Santo Cristo, en pleno combate, esquivó una bala de cañón, y a esto se debería la inclinación de su cuerpo. La segunda imagen es el Señor de los Milagros o el Señor de las Aguas, que se encuentra en Buga, Colombia. Hacia el año 1580, un indígena que lavaba ropa en el río Guadalajara había reunido la suma de 70 reales para mandar a traer de Quito, Ecuador, un Santo Cristo. Un día, al ver que un vecino iba a la cárcel por una deuda que no había podido pagar, precisamente la misma suma de dinero que había ahorrado, decidió cancelarla para que lo dejaran en libertad. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río, cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que decidió guardar en una cajita. Al día siguiente, cuando se despertó, descubrió que la imagen había aumentado hasta llegar a su tamaño actual, 1 metro 30 centímetros en la cruz. Con el correr de los años, los devotos empezaron a quitarle pedazos a la talla para llevárselas como reliquias, y por eso, hacia el año 1605, el obispo de Popayán mandó que la imagen fuera quemada y destruida por el fuego, y en medio de las llamas empezó a sudar abundantemente. De inmediato, el Cristo fue bajado de la hoguera. Este milagro fue comprobado con la gravedad del juramento por numerosos testigos y documentos eclesiásticos de la época. La tercera imagen es el Cristo Negro o el Señor del Veneno. En la Ciudad de México se cuenta la leyenda de este Cristo crucificado. La imagen sagrada se encontraba en el monasterio dominico llamado Porta Coeli por los años 1600. En esos días, uno de los clérigos tenía por costumbre hacer sus oraciones de la mañana y tras orar solía besar los pies del Cristo en señal de piedad y veneración. En uno de aquellos días, el sacerdote escuchó la confesión de un hombre que había robado y asesinado a una persona. Tras escucharla, puso por penitencia que debía devolver lo robado y reparar así el daño que había ocasionado. La penitencia no agradó en nada al criminal y furioso se marchó del templo. El asesino y ladrón sentía miedo, pues pensaba que el clérigo podía revelar el secreto de la confesión y así denunciarlo. Por eso tramó un plan para poderlo matar. Una noche, oculto entre las sombras, se acercó para poner un fortísimo veneno en los pies del Cristo para que el Padre, al versarlo, se envenenara. Al día siguiente, el presbítero realizó sus oraciones, y cuando quiso acercarse a la figura del Cristo, ésta subió los pies y se fue tiñendo poco a poco de color negro, absorbiendo así el veneno y salvándole la vida. La imagen, a partir de ese momento, fue conocida como el Señor del Veneno y fue trasladada en el año de 1944 junto al altar del perdón en la Catedral Metropolitana de esa ciudad. Después de haber visto el tema de la cruz desde varios lineamientos, terminamos así esta grabación con un hecho que no hace parte ni de las tradiciones ni de las leyendas piadosas, sino que es un hecho de la vida real, que está contado por Billy Graham, el gran telepredicador norteamericano de la Iglesia Bautista del Sur, en un artículo sobre la humanidad de Jesús que apareció en la revista Selecciones en diciembre del año de 1972. En las páginas 21 y 22. Narra lo siguiente. Recuerdo también el caso de cierto joven inglés que en París hizo por juego una larga confesión de maldades a un sacerdote en la Catedral de Notre Dame. Pero el sacerdote, a quien no se le ocultó la intención del joven, le contestó: antes de que te dé la absolución, deberás arrodillarte delante del altar mayor y levantar los ojos a Jesús crucificado. Dirás 4 veces: te hiciste crucificar por mí, y eso me tiene completamente sin cuidado. El joven burlón se arrodilló, alzó la vista al crucifijo y repitió: te hiciste crucificar por mí, y eso me tiene completamente sin cuidado. Dijo por segunda vez: te hiciste crucificar por mí, y eso. No pudo seguir. Se levantó, regresó a Inglaterra y en la actualidad es un ministro de la Iglesia Católica,
una más entre las incontables almas que en el curso de los siglos se han conducido como gente de Jesucristo.